Bien, queridos hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos y hermanas de la iglesia de Betel. Pues hoy me ha tocado compartirles un pequeño mensaje, un mensaje que no debemos de olvidar el contenido de este mensaje. Les voy a hacer un pequeño resumen, porque pues debemos de estar conscientes que la verdadera iglesia está compuesta de todo creyente que ha puesto su confianza en Jesucristo. Y hemos puesto la confianza en Jesucristo, ¿para qué? Para salvación. Y esto pues es un conjunto de santos, la iglesia, sin ninguna división. No debemos tener divisiones entre nosotros. Y el tema de hoy es la unidad en el Espíritu Santo. Porque si bien hay unidad en Cristo, hay unidad en la iglesia, hay unidad en la hermandad, en la doctrina, en la pureza, en la verdad, la unidad en Dios Padre. Pero hoy este día quiero hablar acerca de la unidad en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como de todos es sabido, estamos distanciados físicamente. Y bueno, pues si bien es cierto que nos sentimos muy a gusto cuando nos saludábamos los domingos, cuando nos veíamos, nos dábamos un abrazo, pero hoy no podemos hacerlo. No podemos hacerlo por obvias razones. Y bueno, pues yo les invito a hacer una oración y vamos a hablar de la unidad en el Espíritu Santo. Bendito y alabado Señor, pues cuántas gracias te doy, Padre mío, en esta tarde. Muchas gracias, mi Dios, por el privilegio de compartir de tu palabra el día de hoy. Mi Señor, es un privilegio grande el poder hacerlo. Y perdón si no tengo la suficiente sabiduría, mi Dios, pero es palabra tuya y tu palabra pues se entiende y tu palabra no regresa vacía. A alguien o a muchos les será de provecho este mensaje, como a mí, como ha sido para mí el día de hoy. Te doy muchas gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pues lo primero que debemos de recordar y de tener en mente es lo que nos dice 1 Corintios 3, del 16 al 17. O el 16, vamos a leer el 16. Porque muchas veces se nos olvida, y esto es muy peligroso y muy grave cuando se nos olvida, porque luego le decimos a la gente que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en nosotros. Y luego nuestro comportamiento no es congruente con lo que decimos. Por eso 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y esto es una llamada de atención a los corintios, hermanos, porque el apóstol Pablo tenía un celo muy grande por la unión, por la unidad. Tan era así que casi 3 capítulos de esta carta, de la primera carta, las usa para reconvenir a los corintios de su actitud y de su comportamiento. Y si no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y nosotros debemos ser congruentes en cuanto a nuestro proceder con nuestro prójimo, y en todas partes a donde estemos. ¿Y qué quiero decir con esto? No quiero decir otra cosa que debemos de dar testimonio de la verdadera iglesia, de Cristo, de lo que yo les compartí al principio. Entonces, bueno, ya sabemos que
que todo creyente es cohabitado por el solo y único Espíritu Santo de Dios, quien mantiene unida a la iglesia. Porque queramos o no, estamos unidos, hermanos, pero tenemos que trabajar en esa unidad. Yo estoy muy contento con muchos hermanos. No quisiera mencionar a nadie, pero estoy muy contento con muchos hermanos porque me doy cuenta en el teléfono, en las redes sociales, que se comparten muchos versículos, muchos pensamientos, muchos buenos deseos, comparten aflicciones porque piden oración, comparten buenas noticias, y eso es bueno y eso habla mucho de querer estar unidos. Y bueno, de los que no veo, pienso que también lo están haciendo o que se están llamando por teléfono, que se preocupan unos por otros. Y yo de mi parte no he querido hacerlo mucho porque me doy cuenta de que están avanzando en ese aspecto y dejo que sigan, que prosigan, o dando gracias a Dios. Hay quienes no comparten, pero que contestan a los mensajes positivos y de ánimo, con un amén, con un gracias, y quiere decir que están al pendiente, o sea, no pasan desapercibidas las cosas para los demás. Y felicito a todos esos hermanos que comparten pensamientos, que comparten versículos, porque dan muestras de madurez, y eso le agrada a Dios, porque el crecimiento en su palabra. Y eso, bueno, pues eso nos tiene que llevar y nos va a llevar a estar bien fundamentados para que el edificio sea bien armado, que se vaya levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también, en ese espíritu también son edificados juntamente para morada de Dios, dice Efesios 2, 21 y 22. Dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para morada de Dios por su espíritu. Y para eso es la edificación, hermanos, para eso es el crecimiento, para que la morada de Dios cada día vaya estando mejor, que vaya estando mejor aseada, mejor mantenida, mejor limpia, más limpia. Porque ¿a quién le gusta vivir en una casa sucia? ¿A quién le gusta vivir en una casa donde no se barre, donde no se trapea, donde no se sacuden los muebles, las cosas? Entonces el templo de Dios lo debemos de tener así, bien limpiecito, porque es un templo santo, ¿sí? Y dice, y en él también ustedes son edificados juntamente para morada de Dios, por su Espíritu Santo, por supuesto. Y esa es la unión, la unidad a la que debemos llegar. Y bueno, todo esto conlleva a un estilo de vida diferente, un estilo de vida superior, que es lo que quiere Dios que alcancemos aquí en esta tierra. Porque bueno, ya lo sabemos que cuando estemos con Él, pues ya seremos perfectos. Y bueno, debemos también de tener en mente que el Espíritu de Dios es una garantía. Si tienen tiempo, vayan a Efesios 1:14. Mientras les platico que el Espíritu de Dios es una garantía, porque bueno, también tenemos una meta, ¿no? Tenemos una meta a la cual queremos llegar, y el Espíritu de Dios es una garantía de llegar a esa meta. Efesios 1:14 dice, y este Espíritu garantiza nuestra herencia
hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y eso es bien cierto, hermanos, porque todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, todo aquel que es hijo de Dios y que es templo del Espíritu de Dios, pues va a alcanzar la redención final, ya como pueblo adquirido por Dios. Y eso pues para alabanza de su gloria, no para gloria de nosotros. Y eso nos debe de dar mucha satisfacción, saber que caminamos en la senda de Dios, que avanzamos en la senda de Dios. Unos avanzan más rápido que otros, unos entendemos menos que otros, otros son más eruditos, otros somos más lentos para aprender, pero ahí vamos en el camino y no nos debemos de desanimar. Y ese desánimo no puede llegar si nosotros perseveramos en la unidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos asegura que vamos a llegar a la redención final. Y esto, bueno, tiene un final primoroso, un final feliz. Y bueno, nosotros debemos de saber que la base de esa unidad es una misma esperanza de nuestra vocación, como nos dice Efesios 4:4. Si hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Entonces, bueno, no hay error, no hay falla. La palabra de Dios es inerrante, es perfecta. Y bueno, pues nosotros somos los que a veces somos lentos para obedecer, lentos para aprender, ya lo decía, pero debemos de ser prontos para el amor, debemos de ser prontos para estar unidos, para no despegarnos, no ignorar a los hermanos que conocimos y que no estamos viendo, porque el Señor lo que quiere es que estemos unidos más que nunca ahorita, porque no nos podemos ver, no nos podemos visitar, no nos podemos reunir en un solo lugar para cantarle alabanzas al Señor, para darle gloria y honra con nuestra voz, con nuestros abrazos, nuestros saludos. Y bueno, el Espíritu Santo nos llama para la salvación, pero también nos llama a la madurez. Y de eso es de lo que debemos de estar atentos. También nos llama a la madurez, es decir, a la semejanza a Cristo. Porque esa es la idea del Señor, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y todo esto, bueno, pues esto incluye un compromiso a la unidad, porque hay diferentes dones espirituales, varios ministerios, ¿sí? Y muchos lugares donde podemos servir a Dios, pero hay un solo llamamiento y no hay más, unidos en el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para llegar a la meta final, a la que Dios quiere que lleguemos. Y para eso pues se necesita que estemos unidos en el Espíritu Santo, porque si nada más estamos unidos por un lugar, si nos sentíamos a gusto porque estábamos en un lugar cada 8 días, o tomábamos estudios en los hogares y convivíamos y partíamos el pan, si esa es la unidad, hermanos, estamos equivocados. Esa no es la unidad. La unidad del Espíritu Santo es siempre estar en nuestra mente todos los hermanos y orar por todos los hermanos, como el apóstol Pablo dice, y oro por todos ustedes, ¿no? Porque ya las iglesias eran grandes, pero él oraba por todos.
¿sí? Entonces debemos de imitar al apóstol Pablo en ese aspecto, porque era un hombre que perseveró, era un hombre que perseveraba y perseveró hasta el final. Pues algunas de sus cartas las escribió ya estando próximo a morir, como la carta a Filemón en prisión, y a donde se preocupa por la unidad. Ahí quiere hacer una unidad, una reconciliación entre Filemón y su esclavo, ¿no? Que era su esclavo. Entonces, así debemos estar preocupados nosotros por estar unidos ahorita en espíritu y en verdad. A mí me ha dado por orar por todos los que están enfermos de este virus que ha llegado al mundo tan maligno, por todos los familiares que están afligidos afuera de los hospitales esperando. Tengo conocidos que están en el hospital muy graves, y esposos de hermanas que conozco que están graves en el hospital. Yo mismo tuve 2 semanas me atacó un mal muy fuerte, y mi temor fue que tuviera yo que ir al hospital. Mi temor no a la muerte, no a partir de aquí, pero pues ahorita entrar o ser internado en un hospital, pues creo que resulta peor que la enfermedad que uno lleve. Así es que, hermanos, cuídense mucho, ámense mucho, y llámense, salúdense, estén al pendiente unos de otros, porque así debemos de vivir, así debemos de estar pendientes unos de otros y dispuestos a ayudar. Yo, por mi parte, si algo necesita de mí, hermanos, ya saben mi número telefónico, y háblenme, y en lo que yo pueda ayudarles con todo gusto. Y nuestro pastor también está dispuesto a ayudar, a cooperar, a visitar mientras podamos salir, y con todas las precauciones y con toda confianza hablen para que pues la ayuda les llegue, porque no son tiempos fáciles. Así es de que, perdón por el mensaje tan corto, pero creo que es necesario estar conscientes de la unidad en el Espíritu Santo, porque nosotros somos templo de Dios, y eso nos une, hermanos, queramos uno. Así es de que ánimo, y que Dios los guarde, y que pronto nos veremos. Vamos a orar. Bendito y alabado Señor, pues hoy te doy muchas gracias, Padre, y te pido perdón por tan corto mensaje, mi Dios, pero pues añadirle cosas que no está bien, Señor. Tú has puesto en mi corazón el amor hacia mis hermanos, y es lo que les quise compartir. Y te doy muchas gracias porque me lo has permitido, y te pido, Señor, que los hermanos pues practiquen la unidad, pero en verdad, Señor, porque es la unidad de tu Espíritu, en tu Santo Espíritu, Señor, el cual habita en todos nosotros. Y, Señor, pues si tú quieres, pronto nos estaremos reuniendo, pronto nos estaremos viendo, pero tu voluntad es la que cuenta, Señor, y no nuestros deseos. Estamos bajo tu voluntad.
Señor, y hágase tu voluntad en nuestra vida. Te damos muchas gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.